En las últimas horas se ha hablado mucho del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y su relación con el sismo de ayer. Vamos a ver precisamente de qué se trata ese cinturón en la siguiente nota. Es escenario del 90% de los terremotos a nivel mundial. Y no solo eso, sino de los de mayor magnitud y destrucción. Concentra el 75% de los volcanes del mundo, por lo que se encuentra en constante movimiento. Lo llamamos Anillo de Fuego del Pacífico. Muy pocos entienden qué es y por qué nos debe importar. El también denominado Cinturón de Fuego está ubicado en las costas del Océano Pacífico y comprende 31 países a lo largo de 40.000 kilómetros. Por el oeste sudamericano, países como Perú, Chile y Ecuador. Por Centroamérica, territorios como Panamá y Costa Rica. Continúa por Estados Unidos y Canadá. Tras pasar a Eurasia a la altura de las Islas Aleutianas, continúa por Rusia, Japón y Taiwán hacia el mar de Filipinas. Continúa hasta finalizar en la isla sur de Nueva Zelanda. Las placas tectónicas de esta zona, que tiene forma de herradura, se caracterizan por tener límites convergentes. Esto quiere decir que las placas tienden a enfrentarse entre sí, lo que genera una zona de subducción. En estas, una de las placas se hunde lentamente por debajo de la otra, generando terremotos y erupciones de volcanes. Dentro del Cinturón de Fuego, por ejemplo, podemos ver estas zonas de subducción entre la placa de Nazca y la sudamericana. Fuerte. Vamos a los chiquillos. En otros sectores del cinturón también podemos encontrar placas de fricción, en donde solemos encontrar fallas. En estos casos, las placas se desplazan de forma lateral en sentido opuesto. Eso lo encontramos en la famosa falla de San Andrés, ubicada en el oeste de América del Norte, que mantiene preocupados a los sismólogos a nivel internacional, pues hace 3 siglos que no ocurre un gran terremoto en la parte sur de esta falla. Se cree que la tensión acumulada puede provocar un temblor que deje al menos 2.000 muertos y 50.000 heridos. Pero la presencia de gran cantidad de volcanes también cumple un papel en los movimientos telúricos producidos en el Cinturón de Fuego. De hecho, casi todo el tiempo hay un volcán en erupción, pero no todos tienen consecuencias fatales en la población. Por ejemplo, mientras preparamos este informe, hay alrededor de 10 volcanes en erupción en el Anillo de Fuego. Aunque se viene investigando la frecuencia con la que se producen grandes movimientos telúricos en esta zona, aún no se tiene suficiente evidencia científica sobre ello. Lo cierto es que Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego, en donde el riesgo es más alto, por lo que es necesario estar preparados para saber cómo actuar en un eventual sismo, quizás en semanas, meses o años. Es sumamente interesante y era lo que veníamos hablando, la distribución de las placas. En el caso del Anillo de Fuego está a lo largo del Océano Pacífico, abarca casi desde Chile hasta Timor, o sea, hasta gran parte de Nueva Zelanda. Y lógicamente se trata de todas estas placas, principalmente las placas de América y las de Asia que se encuentran. En el medio, cuando se juntan las dos, se produce ese efecto de subducción, donde una se desplaza por otra. Pero también en las fallas pasa esto. Se rozan de esta manera, o sea, no se desplaza una sobre otra, sino ocurre eso, se produce un movimiento de fricción. En esta región, que abarca casi 40 países a lo largo de poco más de 40.000 kilómetros, ocurre el 90% de los sismos que se registran en todo el mundo y también el 75% de los incidentes volcánicos. Los fenómenos volcánicos están registrados en toda esta región. Claro, hay estudios acerca de la relación de las erupciones volcánicas, de las famosas fumarolas y también la actividad sísmica. Evidentemente, no se puede prevenir cuándo va a ocurrir un sismo. Se habla del famoso silencio sísmico porque no se tiene una data exacta de cuándo fue el sismo de gran magnitud, porque ahora hay equipos para poderlos medir de una manera mucho más precisa que hace muchos años, que hace 80 años, hace 100 años, por ejemplo. Tienes un aproximado, pero ahora los equipos se dan una data mucho más exacta. La experiencia científica se basa también en contrastar, en ir comparando. Entonces, en ese momento, hace más de 120 años, 130 años, que no ocurre un sismo de gran magnitud en nuestro país, por lo tanto no se puede saber. Tendrían que pasar unos 4 sismos, digamos unos 400, 500 años, con unas cadenas de sismos con determinada frecuencia, entre 130 y 150, como para decir, entre 130 y 150 años se van repitiendo sismos de grado 8, por ejemplo, de nivel 8. Okay. Lamentablemente no hay manera de poderlo determinar, como decía también el doctor Tavera. No puede saber, pero sí llama la atención que pase tanto tiempo sin un sismo de gran magnitud. Sí, sin duda. Y para muchos ha sido real que nunca habían experimentado un sismo tan fuerte. El recuerdo más reciente que tenían
era lo que nosotros sentimos en la capital a partir del sismo en Pisco, que se sintió fuerte, pero no se sintió con la intensidad de lo que fue en el epicentro. Ayer 5 se sintió aquí en Lima. Claro, se sintió como 5 y ayer hemos sentido 6.1, por eso para muchos era por primera vez un sismo llamativo, intenso, además frente a las costas de Lima y Callao, que tenía como epicentro el primer puerto, y además veíamos la repercusión en la Costa Verde, esa imagen impresionante. Exacto. De cómo caían las piedras, cómo caía toda la tierra y se generaban estas nubaredas de polvo, ¿no? Así es, y claro, vemos también cómo se han caído pequeñas estructuras con un sismo de 6,1, o sea, no ha sido un sismo de gran magnitud. O sea, imagínate un sismo de 7 o de 8, que tenga un epicentro en ese lugar. Hemos visto imágenes que han llegado al WhatsApp de Latina, en muchos lugares donde la gente ha salido corriendo, hay vecinos que se han caído, se han atropellado entre ellos, y esto muestra también la necesidad de los simulacros. Lamentablemente esas son las personas que ven el tema del simulacro como un tema de broma, ¿no? De ponerse a jugar, hacer el chiste, que te desmayas, que sales corriendo, que te empujas, que jaja. Pero cuando ocurre la emergencia de verdad, muchas de esas personas no saben qué hacer. Hay personas que salen corriendo, se quedan paradas en la pared. Hay personas que se han encerrado en el baño, se han encerrado en sus habitaciones por el mismo miedo. Hay otras personas que empiezan a buscar dónde está el gato, dónde está el perro para sacarlo. Claro, se valora el cariño que puedes tener por tu mascota, pero tienes que darte cuenta que en una actitud de ese tipo puedes provocar que otra persona entre detrás tuyo y termines ocasionando una tragedia mayor. Si es que el gato agarra y se le ocurre saltar por la ventana y tú te quedas adentro y no tienes forma de salir. No, por supuesto, tienes que definir en tu casa cuál es el plan de acción. Ayer casi todos estábamos en medio de nuestra casa, si tienes hijos, ¿quién va? Porque no pueden ir todos por el mismo, tienes que ir de repente por uno. Personas mayores que vivían solas. Yo tengo a mi hijo ahorita con muletas y de pronto viene el sismo, entonces mi esposo fue a traerlo a él, porque si había que cargarlo, y yo fui a traer al más pequeñito, y es como que todo eso tiene que estar pensado, tienes que tener una idea de qué vas a hacer, porque esa distancia entre el pánico, entre los segundos, sí hace la diferencia en un accidente, hasta cosas tontas. ¿Cuántas veces ponemos entre nuestra cama y la puerta obstáculos? Los zapatos. ¿Dónde dejamos los zapatos? Los dejamos en medio del pasadizo. O las llaves de la casa. Para que uno en medio de la noche salga y se atropelle y se caiga y te puedes romper un hueso, puede pasar una situación trágica, solo porque no anticipaste ponerlos en un lugar donde no te estorbe el tránsito, donde puedas rápidamente evacuar. Yo me pregunto cuántas personas han entrado en este pánico de no encontrar las llaves de la casa. Claro. De ponerte a buscar dónde están las llaves y las tienes en el bolsillo. O se quedaron afuera de la casa, porque saliste, cerraste la puerta y ya no tenías cómo entrar. Y también el factor de que hay muchas personas, adultos mayores, que viven solos. Están en casa tal vez esperando que lleguen los hijos de visita y de repente se encuentran con la situación del sismo. Una persona mayor que tal vez tenga la misma movilidad limitada, te puedes caer, te puedes fracturar la cadera, te puedes romper una pierna. ¿Qué pasa con las personas que viven en edificios muy altos? La primera indicación, que lo han repetido siempre los bomberos, diferentes defensa civil, no utilizar los ascensores, porque es muy peligroso, porque en algunos sistemas se corta la electricidad como un mecanismo de seguridad. Los pasadizos de los edificios, no bloquearlos con bicicletas, con macetas, con tapetes, alfombras, adornos, evitar esto, porque a la hora que hay un sismo la gente sale corriendo y eso se puede convertir en una trampa. Evitar en la medida de lo posible salir a la loca corriendo. Si vives en un edificio 20 vas a tener que ser demasiado rápido como para bajar 20 pisos por escalera rapidito, o sea, en 10 segundos no lo vas a poder hacer. Lo más probable es que te termines cayendo por las escaleras. Hay que tratar de mantener la calma en la medida de lo posible. Bajar despacio en la medida de lo que uno pueda. No digo que vas a pasar pasito por pasito, pero tener en cuenta que si vas saltando los escalones de 5 en 5 es muy probable que te liguen unos 3, 4 pisos, porque después se puedes caer. Y tienes que tener cuidado, hay que identificar en nuestra casa, a primer lugar, cuáles son estos riesgos potenciales. De repente tenemos un ventanal muy grande, tenemos cosas colgadas, de repente hay gente que le usa mucho las plantas y cuelga las macetas, como no tiene espacio, digamos, muchas han venido abajo, no, muchas casas. Esas macetas, ¿dónde están? A mí siempre me explicaban desde chiquita, sobre tu cabecera, en tu cama, no pongas cosas que se te puedan caer, porque si el sismo te agarra de noche, entre que uno se levanta, pueden inmediatamente caer cosas muy pesadas. Tenemos repisas con cosas duras. Una cosa es que tengas un muñequito, pero si vas a tener cosas peligrosas que cortan, vidrios, hay que tomar en cuenta todo eso. Nuestras casas son espacios seguros. Victoria Laura, por ejemplo, nos hacía una recomendación. Si uno tiene terrazas, tratar de abrir las mamparas. Tratar de abrir la mampara para reducir el riesgo de que ese vidrio pueda caerse, siendo un vidrio además tan grande, tan pesado. Si estás en una oficina, por ejemplo, tener cuidado con las ventanas. Ayer
ayer veíamos en la transmisión de Latina, que fue una transmisión excelente, ininterrumpida sobre lo que estaba ocurriendo con el sismo, muchas casas que las ventanas, todas se les habían roto, se les habían venido abajo. Lógicamente. Por el tipo de instalación, por la vibración, muchos factores que tienen que ver. Pero todo eso se había caído. ¿Qué pasa si una persona está caminando por debajo? Por si estás caminando llevando un niño de la mano, si estás con un anciano, tal vez una persona mayor que camina con un andador o con una silla de ruedas, se le caen todos los vidrios. Tengo un amigo que me dice que su vecina tiene un balcón decorado con un montón de macetas. Me dice, al momento del sismo empezaron a llover todas las macetas, todas empezaron a venir abajo desde el tercer piso. Todas que pones en el ventanal, ¿no? En tu murito. En tu murito, porque se ve lindo, se ve decorado, pero el problema es que tiene que estar sujeto, tiene que estar seguro. Si uno tiene, por ejemplo, libreros, grandes muebles en casa donde, no sé, tienes de repente un televisor, tienes una consola, tienes libros, y son altas, son de pared a pared, deberían estar ancladas a la pared. No es solamente de anclaje, tienen que buscar. No es solamente que la coloques y que veas que todo se ve lindo y no se cae, porque al momento de un sismo se puede ir hacia adelante y ese peso no lo vamos a poder resistir si están nuestros hijos cerca, nuestras mascotas cerca, un adulto mayor. Inmediatamente ese peso puede generar un accidente grave en casa. Así es, hay que tener en cuenta ante el sismo que hemos vivido el día de ayer, la réplica del día de hoy, y si en casa hay un adulto mayor, una persona que tiene dificultad para movilizarse, por cualquier condición de salud, que se mueve lento o que necesita ayuda, hay que establecer un protocolo en casa para saber quién lo puede ayudar, quién se va a encargar de movilizar a esa persona. Si hay niños pequeños, por ejemplo, que no saben caminar, los niños obviamente se asustan, se impresionan, no saben qué hacer. Hay niños que se meten debajo de la cama, hay otros que salen corriendo y se alejan. Y los padres entran también en una situación de pánico. Hay muchas personas que es totalmente natural, que tienen crisis nerviosas y se ponen a llorar. O a gritar. Exactamente qué hacer, claro. Entonces siempre tiene que haber un mecanismo dentro de la casa para saber quién es el que va a salir. Procuren, en la medida de lo posible, dejar siempre las llaves de la casa en el mismo lugar y relativamente cerca a la puerta. No guarden las llaves de la casa en el otro extremo de la puerta de la salida, porque al momento que te metes a buscarlas es también muy peligroso. Hay que tener mucho en cuenta lo que tú bien mencionabas de las mamparas. Hay cada vez más casas ahora, por ejemplo, que tienen balcones con esas mamparas que se corren. Se ve muy bonito, pero hay que tener mucho cuidado también. No acercarse hacia estos extremos. Personas que durante el sismo, que tal vez no les da miedo, pero han subido a las azoteas para ver. Y lógicamente hay muros que se terminan cayendo. Entonces es una situación muy peligrosa. Repito, las personas que viven en edificios sumamente altos, más de 10 pisos, 15 pisos, 8 pisos, no utilicen los ascensores porque se pueden bloquear, se pueden quedar atrapados. Traten de bajar por las escaleras de manera lenta. Aseguren siempre el protocolo. Si es que los chicos están en casa, ¿quién los va a llamar? Procuren no saturar las líneas de teléfono, porque de inmediato todo el mundo se pone a llamar. Ayer se cayeron los teléfonos. Nada funcionaba. Funcionó muy bien el internet, lo cual es una buena forma de comunicación. Mandar un mensaje, ya sea por el WhatsApp, ya sea por un mensaje de texto, tratar de no estar llamando, porque eso satura naturalmente las líneas telefónicas y en un primer momento no es... Ok, si tú tenías a tus papás en casa, no sabes cómo están, estaban solos, entiendo encontrar una forma de comunicarse, pero tratar de reducir, porque inmediatamente además sonaban luego las sirenas de todos los bomberos que estaban yendo a atender las emergencias de las personas que se quedaron atrapadas en los edificios, porque son las primeras cosas que pasan, cómo los ascensores se detienen, cómo hay personas que se quedan atrapadas y los bomberos van a llegar. Hay que saber mantener la calma y encontrar sistemas hasta para tranquilizarnos en familia. ¿Qué podemos hacer si estamos con nuestros hijos, si estamos juntos mientras tiembla? Yo me acuerdo que de chica había un profesor en el colegio que nos decía, canten una canción. Y cuando empezaban los temblores, porque antes cuando yo era más chica recuerdo que había temblores a cada rato, había temblores todo el tiempo y nos hacían cantar una canción. Ya teníamos elegida la canción para tratar de distraernos seguros mientras se podía proceder a la evacuación. Así es, si en casa saben que hay una persona nerviosa que tiende a tener crisis nerviosas o se queda paralizada por el miedo o llora, etcétera, tiene que haber una persona encargada de llevarla, de guiarla, con mucha paciencia. No gritarle. Así, no te pones a gritar, tranquilízate, que no sé qué, porque es mucho peor para esa persona. O sea, trata de asistirla, de ponerte en su lugar y entender que está atravesando una situación de miedo y conviértete en su guía. Si es que estás dentro de casa, si tienes un vecino o una vecina que vive solo y también sufre de ataques de pánico, es presa de pánico, tienes que saber cómo ayudar a esa persona. Gritarla, golpear las puertas, hacer esas cosas es mucho peor. Procura darle serenidad. O sea, si es que tienes una persona nerviosa en casa, si tienes niños, lo mismo. Por supuesto, hay que tomar todo en cuenta, esas previsiones, que nos sirva lo de ayer para tratar de mejorar nuestros protocolos en casa, para en la medida de lo posible mitigar los riesgos. Vamos a seguir hablando de ese tema, por supuesto, en los próximos días. Muchas gracias.